Estamos muy contentos de presentar a nuestra siguiente invitada, una invitada internacional, quien nos hablará de los hitos de la innovación en el campo de la hemato-oncología. Ella es la doctora Alana von Glasnow, médica hematóloga de la Universidad Central, Instituto de Previsión Social de Paraguay, miembro de la Sociedad Paraguaya de Hematología y Medicina Transfuncional, miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hematoterapia y miembro del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos GEL, entre otros. La doctora Alana ha participado activamente en muchos estudios de investigación en linfoma y en mieloma y ha hecho varias publicaciones en revistas de impacto y también pasantías en varios centros internacionales. Es un honor tenerla hoy, doctora Alana. Adelante. Bueno, muy buenos días. El honor es mío y estoy súper agradecida por la invitación. Bueno, me toca un tema de hablar un poco de lo que es la historia y un poco de emoción igual para mí, por más que sea médica y que nosotros hoy estemos hablando de biespecífico y de CAR-T, ver cómo a lo largo del tiempo ha avanzado tanto la medicina y ha avanzado tanto las terapias y cómo años atrás los pacientes que tenían estas enfermedades no tenían las oportunidades que hoy se tienen, ¿verdad? Entonces, yo quería separar en dos partes la charla. La primera sería los avances en el tratamiento de las enfermedades como una línea del tiempo, tanto en el diagnóstico como en la terapia dirigida, en la inmunoterapia, y también en una segunda parte, cuáles son las iniciativas de rehumanización en medicina en la era de la innovación, porque si bien la medicina ha crecido mucho y hay mucha innovación en lo que es la terapéutica, muchas veces esta innovación terapéutica lleva a un alejamiento de lo que es la relación médico-paciente como tal, y entonces debemos trabajar también en esa área. Bueno, entonces hablar un poquito de los orígenes, ¿verdad? Pensamos que la inmunoterapia es algo nuevo y la inmunoterapia realmente nace allá por el 1891 con el doctor Coley, donde ellos lo que hacen es utilizar las toxinas de Coley con unas bacterias y empiezan a ver las primeras reacciones inmunes. Inmunoterapia es lo que nosotros hoy, a lo mejor a algunos les suena, se usa el pembrolizumab, el nivolumab, que son drogas frecuentes. Desde esa época ya se venía estudiando la inmunoterapia. No se llevaba adelante, pero ya se venía estudiando, siempre tratando de dar alguna respuesta a estas enfermedades. En el año 1898, que es famosísimo, el descubrimiento de la radioterapia, los físicos Marie y Pierre Curie descubren el elemento químico que da el tratamiento de inicio a la radioterapia. Sabemos que cuando inició en ese momento se usaban dosis altas de radioterapia, que a veces esas dosis eran muy tóxicas y a lo largo del tiempo eso se fue ajustando a dar dosis establecidas que eran de ayuda al paciente y que hasta hoy siguen siendo líneas de tratamiento para muchísimos de nuestras enfermedades, ¿verdad? Allá por el año 1949 se aprueba la primera quimioterapia por la FDA, que es la mostaza nitrogenada, que fue el primer tratamiento quimioterápico aprobado por la FDA. ¿Qué es la FDA? La FDA es el régimen de aprobación de los Estados Unidos para las drogas. Normalmente, como explicó el doctor Humberto, nosotros utilizamos como los reguladores más importantes de droga a la EMA, que es la europea, y la FDA, que es la americana. Entonces, cuando nos dan una aprobación, tenemos una droga y vemos que tiene FDA y tiene EMA, quiere decir que pasó por todas las regulaciones que exigen los Estados Unidos y que exige Europa para ser aprobado. Entonces, en 1949 se aprobó la primera droga quimioterápica.
Y de ahí ya empezaron a darse un poquito más avances, ¿verdad? En el 56 se hizo el primer trasplante de médula ósea en un paciente con leucemia, que era un niño. Y es interesante de que sabemos que hay muchos cánceres. Nosotros sabemos que existen muchos cánceres sólidos, mama, colon, un montón de cánceres. Pero el primer cáncer que se curó fue un cáncer de sangre, ¿sí? Fue una leucemia en un niño. Y bueno, el doctor Donald Thomas fue considerado el padre del trasplante de la médula ósea después del primer trasplante halogénico que se hizo en el 56. Halogénico quiere decir que el trasplante lo hizo de un donante, ¿sí? En este caso el hermano. Eso le valió el premio Nobel de Medicina al doctor Thomas. En el 64 se hizo la primera aplicación de la quimioterapia combinada, que es combinar dos fármacos, ¿sí? Se hizo como lo que a lo mejor suena más conocido hoy de un CHOP o algo así, bueno, combinar quimioterápicos juntos. Sí, en ese caso era un esquema llamado MOP, pero básicamente se empezaron a hacer combinaciones de quimioterapia en ese año y fueron satisfactorias y vemos que el tratamiento empezó con leucemia infantil aguda, luego enfermedad de Hodgkin y otros cánceres de célula germinal. En el 75 se empezaron a crear los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y sabemos que los anticuerpos monoclonales, ¿qué hacen los anticuerpos monoclonales? ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre le explico a mis pacientes de esta manera. Si nosotros tenemos un árbol de manzanas y el árbol tiene muchas manzanas, cuando hay una manzana que está fea y yo le pongo quimioterapia convencional, esta quimioterapia convencional no sabe cuál manzana está fea. Entonces le pongo esa quimio y echa todas las manzanas, ¿sí? Cuando yo uso un anticuerpo monoclonal, ese anticuerpo reconoce esa manzana fea. Entonces esa es una gran diferencia importante entre la quimioterapia convencional y los anticuerpos monoclonales. Entonces es un avance súper importante el estudio y las drogas monoclonales y lo que vemos más adelante, ¿verdad? Tratar de minimizar los efectos adversos que producen los tratamientos. En el 77 al 85 se empiezan a caracterizar las vías del proteasoma, que son las vías que nosotros usamos para el tratamiento del mieloma múltiple. En el 92 se descubre el receptor del punto de control inmunológico del PD-1, que posteriormente empiezan a dar inicio a las nuevas drogas que conocemos, que son el nivolumab, el pembrolizumab, etc. En el 93 nace el CAR-T. No es aprobado, sino nace el estudio del CAR-T ya en el año 93 y el factor de crecimiento endotelial vascular supresor de tumores. En el 97 se marca un antes y un después en la medicina hemato-oncológica, que es cuando la FDA aprueba el primer anticuerpo monoclonal de linfomas, que es el rituximab. El rituximab realmente es una droga que creo que en la hematología cambió nuestra vida para nosotros y para nuestros pacientes, porque les cambió el pronóstico a los linfomas de células B, totalmente, ¿verdad? Entonces, en el 97 nace el rituximab. En el 98 se realiza el primer ensayo clínico sobre los inhibidores de tirosina quinasa, que se aprueba posteriormente en el año 2001 para la LMC. En el 2006 se aprueba el primer IMiD para mieloma, que es el bortezomib. Y en el 2014 se aprueba el primer anti-PD-1, que es el nivolumab, y un biespecífico que vamos a ir hablando después. En el 2017 la FDA aprueba la primera terapia CAR-T. Entonces, en esta línea del tiempo, realmente lo que quise mostrarles es que cada vez vamos avanzando un poco más. Lastimosamente, los pacientes que hubieron en el año 1956 no tuvieron la oportunidad que tienen los pacientes en el 2015, ¿sí? Entonces, a medida que la medicina avanza, nosotros lo que tenemos son nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar juntos para tener acceso a esas nuevas oportunidades y más dentro de lo que es Latinoamérica, porque Latinoamérica en sí tiene más dificultad al acceso a las nuevas terapias
porque complejamente tenemos más dificultad al acceso a las nuevas terapias, a las nuevas drogas por temas económicos. Pero de poder podemos, de tener tenemos. O sea, yo veo en los grupos latinoamericanos, como le explicó el doctor Humberto, que la gran mayoría de los países tiene los estándares bastante buenos. Nuestros tratamientos son bastante buenos. Si bien hay momentos en que no hay un acceso o que falta un medicamento, los médicos están muy bien formados y la mayoría de los pacientes también están ya más formados en lo que es realmente su enfermedad y qué es lo que están necesitando para salir adelante. Entonces, hablar un poquito de que las hemopatías malignas ocupan el tercer puesto de todo lo que son las neoplasias. Linfomas, hay un promedio de 10.000 casos años registrados, leucemia 6.000 casos año y mielomas 3.000. Y estos 3 puntos importantes, ¿verdad? Que en el año 1960 la primera neoplasia que se curó en la historia es la leucemia linfoblástica aguda del niño, que el trasplante permitió que una de las enfermedades puedan pasar de curarse en un 30% a una curación del 60 al 70%, y que el rituximab es el monoclonal que marcó un antes y un después. O sea, estos puntos recalcar solamente para dar esperanza. O sea, antes no había mucha esperanza, hoy hay mucha esperanza y en 10 años mucha más esperanza todavía, porque cada vez hay más investigación. Entonces, en esta curva, como vemos, en el año 70, como mencionó el doctor, se hace la primera combinación de la curación de la quimioterapia para el linfoma y en el 2011 se aprueba el brentuximab, que es el anticuerpo monoclonal para el Hodgkin, que también, así como el Ritu, va directo a la célula Hodgkin. Entonces, también es un avance enorme para el otro tipo de linfoma. Cuando hablábamos anteriormente de cómo diagnosticamos la enfermedad hemato-oncológica, y a veces cuesta explicarle a los pacientes por qué le pedimos tantos estudios cuando sabemos, porque vienen con la anatomía patológica y piensan que ya está. Y a veces yo le explico, bueno, yo ahora sé que vos te llamás Alana, pero no sé qué tu apellido es Ponglacena, que tu número de cédula es tal, que cuál es tu dirección, no sé absolutamente nada. Porque antes se trataba a los pacientes solamente con un diagnóstico clínico básico, ahí con eso ya se hacía la quimio y con eso el paciente iba a un trasplante. Eso era el diagnóstico en el pasado. ¿Y qué se veía? Recaídas más frecuentes de la enfermedad, muchos más efectos adversos y terapias globales. O sea, venía un paciente con un diagnóstico, vamos a dar un ejemplo, no sé, un linfoma B. Todos en una misma bolsa, todos con el mismo tratamiento, que es lo que hoy no queremos hacer. Nosotros hoy estamos apuntando a un tratamiento dirigido a un paciente, donde nosotros tenemos caracterización celular mejorada. Le pedimos NGS, análisis celular, inmunofenotipado multiparamétrico. Le pedimos terapias dirigidas al hospital. ¿Y cómo vamos a pedir terapias dirigidas si no sabemos el FISH del paciente, si no sabemos molecularmente cuál es el diagnóstico? Entonces ahí tenemos que ver nosotros qué exactamente es la mutación que tiene el paciente. Porque vamos a ver en unas diapositivas posteriores que cada mutación que tiene el paciente puede tener una terapia dirigida que va a hacer más eficaz el tratamiento, va a darle menos efectos adversos y va a aumentar mucho más su respuesta. Entonces, ese es el por qué tantas veces pedimos tantos estudios. Es porque necesitamos tipar demasiado bien el diagnóstico. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, para tener un buen tratamiento, tenemos que tener un buen diagnóstico. Sin buen diagnóstico no hay buen tratamiento. Y eso es algo que hay que tener acá en la cabeza. Y a veces o no está cubierto, o no está disponible, o a veces no hay en ese momento, pero uno tiene que hacer el intento de tener el acceso al mejor diagnóstico posible. Y eso va desde la caracterización de la propia célula tumoral hasta los modelos de terapia génica. Entonces tenemos que tratar de acceder a todo eso. Entonces el diagnóstico implica un poco de todo esto.
la clínica que el paciente presenta, la morfología celular de esta enfermedad, la inmunohistoquímica, la citometría, la citogenética, el análisis genómico molecular. Ninguno reemplaza a otro. Por eso es que le pedimos tantas cosas muchas veces a los pacientes, ¿sí? Luego voy a hablar un poquito de que el trasplante es un tratamiento de terapia celular, que es lo que los hematólogos más conocemos. Ahora se habla mucho de terapia celular por el CAR-T o por los biespecíficos. Tienen que saber que el trasplante es una terapia celular también, es un tipo de terapia celular y que hay 3 tipos. El alogénico, que es el primero que se realizó, que es con un donante. El autólogo, que es el que usamos frecuentemente en el mieloma y también en el linfoma. Y los haploidénticos, que vinieron a dar muchísimo más accesibilidad al trasplante, que es el tipo de trasplante que no necesita una compatibilidad del 100%. Entonces, sabemos que la probabilidad de tener un donante familiar HLA idéntico en la familia es del 20 al 25% solamente, y de ahí nacen los registros de donantes de médula ósea. Solo que estos registros de donantes de médula ósea a veces tienen una demora, porque a veces el donante está muy lejos, o a veces hay un problema para el transporte de la médula, a veces entonces no hay un 100% de movilidad y puede ser una dificultad para que el paciente pueda acceder. O a veces el propio país no tiene un registro de donantes propio, lo que limita el acceso al trasplante. Entonces, precisan de un trasplante alogénico un promedio de 1.000 pacientes al año, y más de 700 no va a tener donante. Entonces, esos 700 tienen que tener una respuesta. Y ahí nacen los registros de donante. Pero como les digo, tienen esa limitación de que no van a tener a veces la rapidez o el acceso que se necesita. Entonces, ahí se empezó a ver el haploidéntico. ¿Y qué es el haploidéntico? El haploidéntico es un avance enorme en trasplante. Es el trasplante de un donante familiar, pero que no es 100% compatible. Por ejemplo, el hermano que no es 100% compatible, o de una mamá al hijo, o del papá al hijo, o del hijo a la madre, pero que se hace con una inmunomodulación, que como pueden ver acá es hacer ciclofosfamida antes del tratamiento y posterior, que disminuye los riesgos que se ven cuando existe cuando no existe el 100% de compatibilidad. Y las experiencias están siendo excelentes, se están disminuyendo muchísimo las reacciones y hay muchísimos países que ya están haciendo gran cantidad de trasplante haploidéntico, entonces se disminuye mucho el tiempo de espera del donante 100% compatible. ¿Esto qué permite? Permite que el paciente que está en espera de un donante pueda acceder mucho más rápido al trasplante, que no recaiga la enfermedad en espera de un donante y que el acceso no sea un problema y que el paciente no muera en espera de un trasplante. Porque a veces cuando un paciente requiere un trasplante alogénico para poder vivir es porque lo requiere sí o sí. Entonces, esta terapia, si bien no es un CAR-T, es una terapia que da una gran respuesta y que es algo que en los últimos años ha crecido muchísimo. Lo único que el centro que lo realiza tiene que tener experiencia en poder hacer, ¿no? ¿Por qué es tan importante la caracterización diagnóstica? Bueno, el ejemplo que a mí más me gusta de la caracterización diagnóstica es la leucemia. Como pueden ver acá, todas estas mutaciones se pueden ver en leucemias. Entonces, cuando yo digo que un paciente tiene una leucemia mieloide aguda, yo tengo que saber cuál de estas mutaciones tiene el paciente con la leucemia mieloide aguda. Entonces, ¿para qué es eso? Para que uno le pueda dar el mejor tratamiento a ese paciente. Entonces, ¿en qué ha avanzado la medicina? No solamente en tratar de darle menos efectos, sino en darle la mejor caracterización que le brinde al paciente, el mejor tratamiento con los menores efectos adversos. Entonces, es un poco interesante poder darle esta charla a pacientes porque es importante entender por qué pedimos tantos estudios. Y es porque a medida que nosotros podamos caracterizar mejor la enfermedad,
se puede acceder a mejores terapias. Entonces lo mismo pasa con el linfoma de células B grandes. Anteriormente, años atrás, se decía linfoma de células B grandes difusas, decíamos que era un linfoma de células B activado o no activado, centrogerminal o no centrogerminal. Hoy todo eso ya cambió, ya se caracterizan de otra manera los linfomas B, no agresivos, altos riesgos, y se ve la gran variabilidad que están teniendo con respecto a todas las mutaciones que puede tener cada uno de los linfomas de células B grande, que antes se llamaba así o así. De estos dos nació todo esto, con todas estas mutaciones otra vez personalizadas a cada uno. Y cada una de estas mutaciones nos permiten poder dar un mejor tratamiento, saber si este paciente es para ir a primera línea en un trasplante o es para un seguimiento solamente. Entonces, ha crecido bastante y es súper importante el diagnóstico. Este gráfico es solamente para explicar todas esas mutaciones que vemos aquí, que vemos ahí en el gráfico. Cada mutación, como ven en los cuadritos, tienen nombres de medicamentos. O sea, cada medicamento puede ir a una de esas mutaciones. Entonces, debemos conocer siempre, o tratar al menos de conocer cuáles son las mutaciones presentes en estas enfermedades para tratar de dar el mejor acceso o el mejor tratamiento posible. ¿Qué más? Los biespecíficos, que sabemos que los biespecíficos que son, como hablamos anteriormente del rituximab, que tiene una molécula que hace que se le reconozca. El biespecífico tiene dos moléculas, dos partes de la célula. Para entender, entonces, es una droga muy buena, es una droga que ya nos estamos familiarizando muchísimo, produce respuestas excelentes, tanto en linfomas refractarios como en mieloma, y es una alternativa terapéutica bastante buena. Y los CAR-T, que básicamente el CAR-T, que es la terapia celular, como podemos ver acá, lo que se hace es sacar la propia célula, esto se modifica y se reinfunde con características propias del tumor y tiene como efecto antitumoral matar esta célula tumoral, pero el costo, como todos sabemos, de esta terapia es bastante alta hasta este momento. La deshumanización, los adelantes tecnológicos, como les dije, y los cambios de gestión en los servicios pueden producir un distanciamiento importante entre el médico y el paciente. Los profesionales pueden preferir a veces no tener un paciente propio, que pasan muchos centros que van pasando de un médico a otro. Yo particularmente creo que eso no es bueno. Creo que tiene que haber un vínculo bueno y relacionamiento estrecho entre el médico y el paciente, porque ahí se crea la confianza entre el médico y el paciente. También se puede crear fragmentación entre la relación médico-paciente cuando hay mucha rotación entre las consultas. Y la humanización de la atención médica es también un poco la escucha, ¿verdad? Escuchar al paciente lo que necesita. A veces el tiempo no da, pero tratar de darle esa atención que el paciente espera. Y también que el paciente escuche lo que el médico dice, ¿verdad? Tratar de escuchar. A veces pasa que nosotros queremos hablar y el paciente no nos quiere escuchar, o el paciente nos quiere escuchar y nosotros no queremos hablar. Entonces a veces hay que tratar de enganchar esa relación médico-paciente para que vaya todo bien. Lo primero para mí siempre es mantener esa calidad de atención y conocerse humanos mutuamente. Saber que no es que el médico está acá y el paciente está acá, no. Estamos acá y estamos para ayudarnos, tanto el médico al paciente como el paciente al médico, ¿verdad? ¿Cómo se puede humanizar la atención médica en este periodo de tiempo de innovación? Bueno, yo puse unos ítems que me parecieron interesantes, que es tratar de ser siempre personalizado, tener una escucha activa en la consulta, tener una transferencia adecuada de información, que el paciente conozca, que esté empoderado de su enfermedad, que maneje los tratamientos y el acceso, tener empatía mutuamente para salir adelante, participar e incentivar a los pacientes a que estén en los grupos de pacientes y de trabajos, que estén también
metidos en los grupos que trabajan para tener los accesos. A veces las políticas públicas no son tan buenas y los grupos de pacientes trabajan para que estas políticas crezcan, y eso ayuda muchísimo también al trabajo del médico en el día a día. Y la creación de los grupos regionales en Latinoamérica permite que pueda haber mucho más avance de investigación regional, y aunque a ustedes no les parezca, es increíble el impacto que ha tenido estos grupos latinoamericanos para fortalecer la visibilidad que tiene Latinoamérica y sus pacientes en todo lo que se necesita, la falta de acceso y en qué podemos hacer para mejorar las terapias a las que nosotros tenemos o la disponibilidad de terapias que podemos ofrecer. Cada vez tenemos más opciones terapéuticas disponibles para curar estas enfermedades. Médicos y pacientes tenemos que trabajar juntos para el acceso. La humanización en la era de la innovación médica va de la mano de una buena relación médico-paciente. La base de la especialidad es el paciente y debemos seguir trabajando en grupos médicos colaborativos porque eso es lo que va a dar el futuro para mayor oportunidad a nuestros pacientes en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Les puse mis redes, cualquier consulta estoy disponible.